Pasa a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela que corresponde este sábado. Una disculpa, pero he tenido mucho trabajo, entonces no me ha dado tiempo de impartirla. Sin embargo, pues espero que les sea de utilidad. Y pues antes de comenzar, pues vamos a iniciar siempre con una oración a nuestro Dios para que nos conduzca en esta noche. Pues vamos a orar, mis hermanas, con toda humildad y con toda reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has llenado de múltiples bendiciones desde que nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor. Nos has dado el sustento, nos has dado vestido, calzado, un lugar donde vivir. Muchas gracias, Señor, porque sin ser merecedores, pues tu bondad se extiende hasta nosotros y esas bendiciones nos alcanzan. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que nos bendigas en esta noche y que derrames de tu Santo Espíritu para que podamos nosotros ir aprendiendo, Señor, porque sabemos que todo lo que nosotros escudriñemos de tus escrituras, pues van a ser para edificación. Permítenos tener un corazón dispuesto, un corazón dócil y sobre todo, Señor, un oído atento para que podamos escuchar tu voz, podamos llevarla siempre a la práctica. No permitas que nuestro orgullo o nuestra soberbia sea un impedimento para escucharte, sino por el contrario, siempre en nuestro corazón haya humildad. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que siempre tiene ese corazón dispuesto para escucharte, Señor. Bendice la obra de sus manos y si hay alguna necesidad en la cual haya en sus corazones, yo te pido que las escuches y que las atiendas y que conforme a tu gran misericordia, pues tú les respondas, Señor. Si nosotros en algún momento podemos ayudar, Señor, pues, Señor, tómanos como instrumento para poder ayudarnos, Señor, porque sabemos que todo proviene de ti y que nosotros tenemos que desarrollar todos esos frutos del Espíritu y permítenos que siempre nosotros seamos esas manos activas para ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. También te pido, Señor, que si hay enfermedad en tu pueblo, pues tú también, Señor, tengas misericordia de ellos. Te pedimos por mi hermana Adriana, tú sabes la condición que ella está padeciendo, Señor. Te pedimos que seas con ella, que tú fortalezcas su cuerpo y si algo tiene que aprender de esta enfermedad, Señor, pues tú abras sus ojos, sus sentidos, para que ella pueda aprender y pueda percibir siempre tu presencia, aún en la enfermedad. También te pido, Señor, por mi hermano Luis. Tú sabes que es un anciano de tu iglesia. También pide y clama a ti, Señor, misericordia. Yo te pido que atienda su súplica, Señor, y que lo tomes en el hueco de tus manos. También te pido, Señor, por mi hermana Clemen, por mi hermana Elsa López, que son personas que también se duelen de sus cuerpos, Señor. Yo te pido que seas con ellas, que las bendigas, Señor, y que las fortalezcas, y que sobre todo también abra sus sentidos para que ellas puedan percibir tu presencia en sus vidas. También mi hermana Keren de Honduras, ella pide, Señor, que seas con ella. Yo te pido que también atiendas su necesidad, Señor, porque sabemos que es difícil la situación económica en nuestros países, pero sabemos que si confiamos en ti, tú no nos desampararás. Por el contrario, siempre nos harás llegar lo que hemos de necesitar. Y si ella está pasando por alguna prueba, Señor, yo te pido que también abra sus ojos, sus sentidos, para que ella pueda percibir siempre la presencia en cualquier adversidad, Señor, y aumente su fe. Te pido también, Señor, que en esta noche pues derrames de tu Santo Espíritu para que podamos comprender un poco más de tu palabra, para que siempre la llevamos por obra, porque siempre tratamos, Señor, de buscarte. A veces no son, a veces no encontramos la forma para buscarte, Señor, pero sabemos que tú siempre estás cerca de nosotros y que siempre abres nuestros ojos para que podamos comprender lo que necesitamos para ir avanzando en este camino. Yo te pido en esta noche que seas con nosotras y que
todas nuestras palabras pues sean dirigidas por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, Señor, porque sabemos que no los tenemos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar una escuelita más que lleva como título La lealtad de Ruth, y el objetivo es explorar y comprender la virtud de la lealtad como una manifestación de fidelidad y compromiso, tanto en las relaciones interpersonales como en nuestra relación con Dios, utilizando el ejemplo de Ruth en las Sagradas Escrituras. Bueno, pues sabemos que la lealtad, pues aquí es una virtud. Y como ustedes saben, en algunas otras ocasiones se los he comentado, para que nosotros seamos unas personas virtuosas, necesitamos crear hábitos. Y decía en Deuteronomio capítulo 6 que Dios da una instrucción y acerca de la ley de nuestro Dios y dice, y la repetirás a tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino. La repetición de ciertas actividades nos hacen crear hábitos. Al momento de nosotros estar repitiendo constantemente un hábito, pues se vuelve una virtud de nosotros. Y esa virtud, de algún modo, tan impregnada en nuestro ser que ya no necesitamos ni siquiera mecanizar. Digo, de algún modo, eh, que trabajemos en ello, sino va a ser parte de nosotros, va a ser algo que nosotros vamos a actuar de esa manera. Por lo tanto, la lealtad es una virtud y vamos a ver a lo largo de la escuela que esta virtud nosotros la tenemos que ir desarrollando y de algún modo vemos en Ruth esta característica que ella misma desarrolló. Dice la lectura bíblica en Ruth 1 del 1 al 16 y vamos, digo, perdón, del 6 al 19 y vamos a leer un poco más de la historia de Ruth. Y dice de la siguiente manera, dice, entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Deos Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Besólas y luego, y ellas lloraron a voz en grito. Y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche fuese con varón y aún pariese hijos, habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habías vosotros de quedaros sin casar por amor de ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas alzando otra vez su voz lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem. Y aconteció que estando en Betlehem, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Amén. Bueno, pues en esta lectura vemos que después de que Noemí, Orfa y Ruth
pierden a sus respectivos esposos, Noemí en esa tristeza y en esa amargura, pues les dice que ellas regresen a sus casas, que regresen a sus dioses, porque ella ya no tiene la posibilidad de tener hijos, y si tuviera la posibilidad, pues realmente tendrían que esperar a que ellos fueran grandes. Y Orfa y Ruth pues tendrían que mantenerse así, sin poder casarse. A Noemí les dice, regrésense. Yo bastante tengo con el dolor de la pérdida de mis dos hijos y de mi esposo. Yo me tengo que regresar a mi pueblo. Y Orfa as- acepta de algún modo piensa lo que dice Noemí, y pues ella la besa y regresa a Moab. Sin embargo, Ruth se queda con ella y le dice que no le diga que se vaya, ¿no? Que a donde Noemí vaya, pues ella irá. Y lo sorprendente aquí es de que ella ya había fincado en su ser a lo largo de esta estancia que tuvo con Noemí y con su esposo, la lealtad, y la lealtad hacia Dios y hacia Noemí, porque dice el versículo 16, que por cierto es el versículo para memorizar, y dice de la siguiente manera, dice, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré tú. Viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerta hará separación entre mí y ti. Amén. Es decir, acepta a Dios como su Dios, y dice también, pues, a donde tú vayas, yo seguiré. La única forma de separarnos es la muerte. Y dice, así me haga Dios. Por lo tanto, ella ya había aceptado a nuestro Dios en su corazón, ya había creado esa lealtad, esa fidelidad a Dios, a pesar de las circunstancias que vivió, que fue la pérdida, pues, de su esposo. Y aparte porque no tenía hijos también. Entonces, ella acepta a Dios, acepta el trasladarse con Noemí, y dice que Noemí la ve muy resuelta y pues decide no hablarle, ¿no? O sea, es decir, van caminando y Noemí va callada. Vemos también actitudes en Ruth que ya estaban bien marcadas, que ya eran parte de ella, de esta enseñanza que Noemí le transmitió, de, de la fe que Noemí tenía. Ya Ruth de algún modo también ya las había desarrollado, ya eran parte de su vida. Y dice Ruth 2:11 al, al 13, cómo vos se entera de cómo era Ruth, porque Ruth llega a espigar al campo de Boz, y dice Boz de la siguiente manera. Y bueno, Dios a través de las escrituras, pero es una respuesta que da Boz, dice, y respondiendo Boz, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de sus criadas. Amén. Es decir, cuando llega a Belén, sabe que le declaran cómo era Ruth, todo lo que había hecho por Noemí, cosas buenas, y dice, has dejado tu tierra, has dejado tu papá, tu mamá, a tu pueblo, has venido a un pueblo que no conociste, te has venido a cubrir bajo la sombra del Dios de Israel, y Dios te galardone. Entonces, por lo tanto, vemos que era una mujer con lealtad, con bondad, con actos buenos. Y dice Ruth
3:11 dice, palabras también de, de voz hacia ella y bueno, más bien vamos a leer desde el 10 y le dice, y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, porque, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Es decir, Ruth no solamente tenía la virtud de la lealtad, también tenía la virtud de la bondad, de la fe, de la confianza en Dios. Entonces era una mujer virtuosa. Por lo tanto, vemos que ella tuvo que haber desarrollado en ese tiempo que estuvo con Noemí y que veía a Noemí, que practicaba a Noemí toda esta palabra de nuestro Dios, que ella también lo fue impregnando en su ser, fue parte de su vida. Y es lo que nos va a explicar la escuelita de la lealtad y cómo podemos de algún modo obtenerla. Dice, vamos con el tema bíblico ya, dice, la lealtad es una virtud altamente valorada, tanto en las Sagradas Escrituras como en nuestra sociedad. A través del libro de Ruth encontramos un espléndido ejemplo de lealtad inquebrantable, que no solo modela este valor, sino que también revela su significado y trascendencia. En las escrituras la lealtad es la firmeza absoluta a un compromiso independientemente de las circunstancias externas. Esta fidelidad es manifiesta en la perseverancia en las relaciones y los pactos establecidos por Dios y con nuestros semejantes. Bueno, pues aquí hay unas palabras que debemos de entender y que debemos de marcar como claves. Una, la lealtad es firmeza, es fidelidad y es compromiso. Es decir, nosotros vamos a tener lealtad cuando hay una fidelidad hacia Dios, hacia un compromiso que tenemos con Dios. Y vamos a leer Proverbios 26, 26. Dice, muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser esas personas, esos seres humanos que tenemos fidelidad, que tenemos firmeza para poder de algún modo manifestar nuestra lealtad. Y en el caso de Ruth, pues ella tuvo estas condiciones, tuvo esa firmeza en Dios, esa fe inquebrantable y tuvo esa lealtad, ese compromiso para con Dios y para con Noemi. Dice el siguiente párrafo. El término hebreo que se utiliza comúnmente para referirse a la fidelidad es emuna, el cual, además de emplearse para lo que conocemos como la fe, deriva de amán. Esta palabra está relacionada con la firmeza o la certeza que una persona mantiene en cada una de sus decisiones. Esto resulta particularmente interesante porque la palabra amén, que comparte la misma raíz etimológica, se utiliza al final de las oraciones para declarar nuestra firme creencia en la sabiduría, voluntad y poder de Dios. Asimismo, su uso después de la proclamación de cada uno de sus mandamientos refuerza nuestro compromiso de vivir conforme a su divino consejo. Y vamos a leer Habacuc 2:4. Y ahorita comentamos el párrafo. Habacuc, Habacuc, Habacuc 2:4 dice así. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Amén. Aquí en este párrafo nos menciona que es sinónimo la lealtad de fidelidad. Y la fidelidad también viene de una palabra que es la fe y que viene de una raíz de hebrea que es emuna y que también viene una raíz de la palabra amén,
que muchos manejamos al término de cada texto. Y dice que esto es lo que demuestra nuestra creencia, la firmeza, la confianza que tenemos en nuestro Dios. Dice Deuteronomio 7:9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto en la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Amén. Es decir, nosotros debemos de tener ese compromiso para con Dios. Dios va a ser fiel mientras nosotros seamos fieles también. Es decir, esto es un pacto entre dos personas, entre Dios y nosotros, y hablo de manera grupal, pero sin embargo, el pacto que nosotros hicimos es personal con Dios. Es un pacto en el cual un compromiso que nosotros, desde el momento que bajamos a las aguas o que conocemos a nuestro Dios, nos estamos comprometiendo con Él. Nos estamos comprometiendo a ser fieles a Dios, a tener esa fe firme y no decaer, a pesar de las adversidades, que era lo que veíamos en la lección pasada. Es decir, para que nosotros podamos desarrollar la lealtad, necesitamos la fe, la confianza en Dios, independientemente de lo que vivamos el día a día. Porque las adversidades puede tener dos vertientes. La primera, fortalecer nuestra fe, o la segunda, alejarnos de nuestro Dios. Y la decisión está en nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que tomar la adversidad de nuestra vida? La tristeza, la aflicción, las pruebas, ¿cómo las tomamos? Nosotros tenemos que ver siempre la parte positiva, la parte de enseñanza, porque todo lo que vivimos en el día a día trae enseñanza, mis hermanas, trae enseñanza para nuestras vidas. Tiene que sacar lo mejor de nuestro corazón y no lo peor. Es decir, nosotros tenemos que ir alimentando esa fe que nos va a ayudar para esas circunstancias tristes, para esas circunstancias de aflicción, para esas pruebas. Por lo tanto, la lealtad la tenemos que desarrollar juntamente con la fe, que fue lo que hizo Ruth. Ruth, al tener el contacto con Noemí, el que Noemí predicara a Ruth, ella fue creando esa fe en Dios y le llevó a seguir a Noemí, aún cambiándose de tierra, aún cambiando de costumbres, porque Ruth venía de Moab, un pueblo idólatra, un pueblo con costumbres, y que lo veíamos desde la lección primera, que era un pueblo que tenía costumbres de idolatría, de totalmente ajenas a nuestro Dios. Y ella acepta ese compromiso con Dios y sigue a Noemí a un pueblo totalmente diferente. Y, y ven en Ruth que esa fe no es muerta, es una fe viva, una fe que va practicando. Por eso son las palabras de Bosch. Y dice, porque yo he sabido lo que has hecho con Noemí, que has dejado todo por, por ayudarle, por estar con ella, por practicar. Dice, porque veniste a cubrirte bajo las alas del Dios de Israel. Dice, y Dios te bendiga, ¿no? Te bendiga por esto que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque desde el momento que se preocupa por Noemí, por trabajar para ayudarle, no teniendo nada, ningún compromiso con ella, porque ya su esposo había fallecido. Ella era su suegra. Prácticamente no hay ningún compromiso o algo que a ella la obligue. No, ella lo hizo porque le nació de su corazón, porque Noemí para Ruth fue alguien que le enseñó cosas diferentes a lo que ella practicaba en Moab y que ella la convenció y su fe la llevó a tener esa lealtad. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, Dios valora la lealtad porque Él mismo es fiel y verdadero.
Por esta razón espera que sus hijos demuestren este valor en todos los aspectos de la vida, reflejando así su santidad. En la sociedad la lealtad construye confianza, establece bases sólidas para relaciones duraderas, ya sea en la familia, trabajo o cualquier entorno social. Dice Proverbios 3, Proverbios 3 al 4 dice, misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Aquí nos menciona que el tener la lealtad, pues es bien visto dentro de la sociedad, pero aquí lo importante es de que si nosotros somos leales, somos fieles a nuestro Dios, vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios y posteriormente delante de los hombres, porque hay esa confianza, porque hay esa fidelidad con Dios, ese compromiso que para nosotros es inquebrantable. Es decir, estamos comprometidos con Dios. Aquí también nos menciona, es un valor. Veíamos que la parte de los valores de algún modo pueden ser movibles. Sin embargo, la parte de la virtud no. La parte de la virtud, por eso les, les menciono, Ruth era una mujer virtuosa, es decir, ya eran parte de su vida. Y es lo que Dios quiere de cada una de nosotras, que todas es la lealtad, la bondad, la fe, la fidelidad sean parte de nuestra vida, porque son aspectos que nos van a ayudar cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las tristezas, cuando vengan las angustias, no nos van a mover de lo que creemos. Por el contrario, nuestra confianza va a estar al 100 con nuestro Dios. Dice el siguiente, reflexionando sobre la historia de Ruth, observamos que ella personifica la lealtad de manera excepcional. Decidió permanecer junto a su suegra, Noemí, después de la muerte de su esposo. Su emblemática afirmación, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, manifiesta su compromiso y fidelidad no solo hacia Noemí, sino también hacia el Dios de Israel. Y lo que mencionábamos, ¿no? Ella, desde el momento que acepta a Dios en su corazón, tiene un compromiso con él y un compromiso con Noemí. Es decir, es una fe viva. ¿Por qué? Porque ella está haciendo lo que está aprendiendo, está practicando lo que aprendió. Entonces es una fe viva en ella y es parte de su vida, es del día a día. Dice el siguiente párrafo, si por su parte Noemí, pese a su inicial amargura por las pérdidas sufridas, demostró un profundo amor y preocupación por el bienestar de sus nueras. Su bondad y fe seguramente inspiraron a Ruth a adoptar esas mismas creencias y a seguirla con lealtad. Noemí se convirtió en un puente que no solo guió a Ruth hacia una nueva tierra, sino hacia una profunda relación espiritual con Dios. Esta historia nos enseña una valiosa lección. La lealtad hacia Dios impulsa nuestra propia lealtad hacia los demás. Si deseamos lealtad, seamos primero leales. Ruth 2:12. Amén. Es decir, en esta parte vemos que Noemí sí estaba preocupada por ellas desde el momento que les dice que pues regresen a su tierra, es porque ella estaba convencida que de algún modo con ella pues es regresar a un pueblo que era diferente y que tal vez ellas no les iba a ser nada fácil ser aceptadas en el pueblo de Israel, siendo extranjeras. Por eso, cuando vos habla con Ruth y le expresa esas palabras, dice, pues has dado alivio a mi corazón. ¿Cómo se sentiría Ruth al momento de llegar a un pueblo totalmente ajeno a ella? Y digo, las, los comentarios que los demás tenían de ella eran positivos, no la veían como extranjera. Sin embargo, ella se sentía extranjera, se sentía ajena. Entonces, realmente vemos que Noemí, pues fue ese medio para que Ruth se allegara
a Dios y que creara ese compromiso con Dios y que pues de esa manera pues también ayudara a Noemí, porque vemos a una Noemí cansada, vemos una Noemí afligida y ella misma lo dice, ¿no? Amargada, una amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque perdió a su esposo, perdió a sus hijos y se quedó sola, prácticamente se quedó, ella se sentía sola. Y sin embargo, Ruth fue una compañera para ella, fue ahora sí que una persona que le ayudó a salir de ese duelo, de esas pérdidas y de recobrar la confianza en Dios. Digo, porque la tenía Noemí, sin embargo, a veces vemos que las tristezas pueden, pueden de algún modo nuestra fe mermar, ¿no? Porque dicen los pasajes de Ruth que leímos al principio, dice, porque espada, dice en el versículo 13 dice que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es decir, se veía pues dejada de Dios, ¿no? Se veía alejada de Dios. Sin embargo, vemos que Dios siempre estuvo con ella, se manifestó en ella. Sin embargo, a veces la tristeza nos hace ver las cosas pues de otra manera, ¿no? A veces pensamos que estamos dejadas de Dios, sin embargo, Dios está ahí, Dios está presente, únicamente nuestros ojos por el dolor están cegados. Por eso, en nuestras oraciones pidamos siempre a Dios, cuando estemos en aflicción, en tristeza, en angustia, siempre pidámosle a Dios abrir nuestros sentidos, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para poder percibir y poder así aumentar nuestra fe, porque el dolor, la tristeza, a veces nos ciega, como seres humanos nos ciega. Vamos con los siguientes dos párrafos y dice, en el matrimonio la lealtad se muestra a priorizar y honrar a nuestra pareja, en el trabajo a cumplir con nuestras responsabilidades y apoyar a nuestros compañeros, en la iglesia al participar activamente y apoyarla en las actividades que contribuyen al bienestar espiritual y material de nuestras hermanas y hermanos. Y vamos a leer Colosenses 3:23 y vemos que la lealtad, volvemos a lo que comentábamos. La fe es viva, la fe se vive, se expresa a través de acciones. Por lo tanto, la lealtad también, eso es lo que tiene la virtud. Hay acciones sobre eso. Entonces, no solamente es con nuestra pareja, también es en nuestro trabajo, también es en las relaciones interpersonales con las hermanas, con los hermanos, con la iglesia. Tiene que haber esa acción, porque si no, únicamente se quedan en palabras. La acción nos va a hacer tomar conciencia. Cuando tomamos conciencia de las cosas, nos va a hacer actuar. Si no, se quedan meramente información. Dice Colosenses 3:23. Dice de la siguiente manera, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Amén. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como si fuera para nuestro Dios, pero es para nuestro Dios. Dice que, como al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso con Dios, no con los hombres. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, no es un compromiso con el hermano que me bautizó, sino es un compromiso con Dios, donde yo me comprometí, donde yo estoy dispuesta a servirle, a amar a nuestro Dios, a respetarlo, es un compromiso. Entonces, por lo tanto, esto nosotros lo tenemos que tener bien presente, de que nosotros ya firmamos un contrato con Dios. Y si nosotros somos fieles, nuestro Dios también va a cumplir con esta parte, ¿no? De ese pacto, de ese compromiso. Pero si nosotros fallamos, pues prácticamente deslindamos a Dios
de ser fieles para con nosotros. Sin embargo, Dios siempre mantiene esa misericordia y esa fidelidad para con nosotros, a pesar de que nosotros a veces no somos tan buenos, tan buenas hijas, ¿no? A veces también pecamos y nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia de que hicimos un compromiso con Dios. Tenemos ese compromiso con Dios, no con mi hermana, no con mi hermano que me bautizó, sino es con Dios, directamente con Dios. Nuestra relación es con Dios y es personal. Dice la siguiente, el último párrafo, la lealtad es una manifestación de nuestra identidad como hijas de Dios. Al ser leales demostramos el carácter de Cristo en nosotros y proporcionamos un testimonio poderoso de la fidelidad divina. Esta virtud no solo enaltece nuestro espíritu, sino que también nos alinea más estrechamente con los propósitos y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, pues aquí nos dice que la lealtad debe de ser parte de la identidad y como les digo, la virtud pues está en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir y de algún modo la escuela va orientada a que nosotros, si no tenemos la lealtad para con nuestro Dios, la vayamos desarrollando. ¿Y cómo la desarrollamos? Hay que entender primeramente que como ser humano somos a veces inconstantes. A veces no tan fácil se nos da crear compromisos o ser leales. Y dice allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, que esto no es nuevo. Realmente, como seres humanos, a veces estamos entre eso, entre dos pensamientos. Y dice primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así. Y Elías, cuando pasa esto, veamos que el pueblo de Israel, pues tanto a veces se alejaba de Dios, servía a dioses extraños, y dice de la siguiente manera. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Es decir, el pueblo siempre ha tenido a veces, esta indecisión de estar entre dos pensamientos, entre servirle a Dios y servirle al mundo. A veces nosotros, como seres humanos, pues a veces estamos en eso. Y digo, si tenemos a nuestra familia dentro de la iglesia, pues a veces decimos, bueno, estoy dentro de la iglesia, pero a veces no soy tan leal con Dios. A veces no cumplo al 100 con Dios. A veces le doy por pedazos, ¿no? Mi vida. A veces este sábado sí, el otro sábado no, y así. No, o sea, Dios nos pide de nosotros esa lealtad, esa fidelidad. Y la fidelidad es constancia. Dice Salmo 78 y vemos también ese pueblo de Israel, vemos esto que pasaba en ellos y que también a lo mejor puede ser que pase también en nosotros. Y digo, sería una tristeza que pase con nosotros, porque no tenemos que ser así. Dice Salmo 78 versículo 32 dice así. Hablando, el Salmo 78 habla de todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, estando en el desierto cuando lo sacó. Y dice el 32 dice, con todo esto, aunque vieron las maravillas de Dios, dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y dice el 34 y vamos a leer hasta el 37 dice, si los mataba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor, mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Amén. Es decir, el, el ser humano siempre ha sido en esta condición
No somos fieles a nuestro Dios. A veces no somos sinceros. En otras versiones dice, no fueron sinceros con Dios. Dios sabía y conocía sus corazones. Sí. Y sabía que nada más lo buscaban cuando había necesidad. Por eso les digo, es una tristeza que a veces nosotros busquemos a Dios solamente en la necesidad. No, hay que buscarlo siempre. A Dios hay que buscarlo siempre. No seamos como el común, seamos diferentes. Dice, y vamos a entender un poco lo que decía Jesús en Marcos 7, versículo 6. Dice de la siguiente manera, y respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Es decir, vamos a entender un poco el pensamiento del ser humano. A veces decimos honrar a Dios, pero con nuestros hechos pues demuestran lo contrario. Dice, su corazón está lejos de mí. Ruth, cuando decidió comprometerse con Dios, su corazón estaba con Dios. Sus obras lo manifestaba que estaba con Dios. Por eso se expresaban como una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque su corazón estaba al 100 con Dios. Era un corazón entero. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía esta condición. Y digo, espero en que no tengamos nosotros esta condición delante de Dios, que solamente sea de labios, sino que sea realmente como Ruth. Seamos siempre fieles a nuestro Dios como Ruth. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Dice de la siguiente manera. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Y dice al 34, hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Amén. Es decir, el pueblo tenía esta condición, el común tenía esta condición. Ni temían a un Dios, ni temían a Dios. Entonces, por lo tanto, eso no nos va a dar lealtad. La lealtad significa ser constantes. ¿Y cómo vamos a desarrollar la lealtad? En uno de los párrafos decía que es con la fe. Y la fe dice allá en Romanos 10:17. Dice en Romanos 10:17. Dice de la siguiente manera. Dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice en Hebreos, y vamos a poner el ejemplo también de Abraham, de un hombre que logró tener esa fe, que logró tener esa lealtad con Dios, aún en la adversidad, aún en las pruebas, logró tenerla. Dice Hebreos 11:8, se por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Digo, a pesar de Dios, de que Dios le pidió esto, de salir de su zona de confort, él tuvo esa confianza, él tuvo ese compromiso, esa lealtad con Dios y salió. Y dice el versículo 17, dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofreció al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Amén. Es decir, tenía tanta confianza en Dios, tenía esta fe inquebrantable y esa lealtad hacia Dios y esa confianza hacia Dios que ofreció a su hijo, porque sabía que Dios es poderoso y que Dios se lo iba
a dar nuevamente. Entonces, esta fe, nosotros la tenemos que ir construyendo. Y esa fe se construye con el oír la palabra de Dios. Pero no solamente con esto. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester o es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo vamos a obtener fe? Buscándolo, allegándonos y teniendo esa confianza y esa certeza de que Dios es con nosotros. Y dice allá en Romanos, ya una vez que nosotros buscamos a Dios, logramos tener esa fe en nuestros corazones, esa confianza, dice Santiago 2 del 14 al 17. ¿Qué es lo que va a ser la fe en nosotros? Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe nos tiene que hacer obrar, nos va a tener que hacer actuar, que fue lo que movió a Ruth. Esa fe le llevó a tener lealtad para con Dios y para con Noemi. Y también dice en Santiago 2:26, para que de algún modo entendamos lo profundo que es tener fe y que tenemos que actuar, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Aquí Santiago hace una comparación. Si no tengo fe, es como si mi cuerpo estuviera muerto. Es decir, si no tenemos acciones que demuestren la fe, pues tristemente estamos muertos estamos muertos. Entonces, la fe nos va a hacer a nosotros actuar, tener esa fidelidad, ese compromiso para con Dios, esa fidelidad que a pesar de las circunstancias, nosotros vamos a seguir firmes en nuestro Dios, porque y podamos de algún modo nosotros trabajar en ello. Y dice allá en Santiago 1, 6 al 8 dice, todo lo que nosotros le pidamos a Dios, y si no tenemos fe, también podemos pedirle a nuestro Dios. Dice, pero pidan fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida del viento y echada de una parte a otra. Es decir, nosotros tenemos que ser constantes, constantes en estar escudriñando las Sagradas Escrituras y estando, nos lleve a la acción. Porque si nosotros no somos constantes, pues realmente no vamos a ir caminando. Nos vamos en lugar de caminar, vamos a ir a retroceder. Y dice ahí en Mateo 24:12, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes, porque eso nos va a hacer que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y nos va a llevar a una salvación. Pero si no empleamos lo que tenemos o el conocimiento que nos ha sido impartido, pues realmente nos vamos a quedar parados, no vamos a avanzar. Sé que van a venir circunstancias difíciles, pero Dios en su amor, en su misericordia, dice allá en Primera de Corintios capítulo 10 13 al 17, dice así, dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Amén. Es decir, Dios también nos da las herramientas para que podamos soportar las adversidades. Y les digo, estas herramientas es la lealtad, es la fe, es el compromiso que tengamos para con Dios. Si nosotros somos
fieles a nuestro Dios, mantenemos esa fe viva en nuestro ser, las adversidades prácticamente nos van a fortalecer, lejos de restarnos, nos van a acercar más a Dios. Pero es un trabajo que nosotros tenemos que hacer día con día y podamos en algún momento, a pesar de que tengamos esa adversidad, tengamos esa convicción como la tenía, esa fe que tenía Job. Y dice Job capítulo 2 versículo 10 dice, hablando de su esposa, primero vamos a leer el capítulo 1 21 donde después de todo lo que le pasó, dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, con todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, a veces vienen circunstancias y a veces es con Dios con el que terminamos nuestra relación, cuando debería de ser, por el contrario, nos debería de acercar más a nuestro Dios. Y dice Job 2:10 hablando de su esposa, porque ella sí veía pues todo lo adverso y posiblemente pensaría como Noemí, ¿no? Dios ha estado contra mí. Sin embargo, las palabras de Job dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Es decir, si nosotros pesamos las cosas buenas que Dios nos ha dado contra las cosas adversas o, o tristezas, angustias, realmente vamos a ver que lo bueno es más. Nuestra balanza se inclina más hacia lo bueno. Por lo tanto, nosotros tenemos que acercarnos más a nuestro Dios, pero tenemos que ir trabajando en nuestra fe. ¿Y cómo la podemos trabajar? Pues escudriñando las escrituras, escuchando la palabra de nuestro Dios y que esto nos lleve a la acción, a ser leales, a ser fieles a nuestro Dios, a amarlo. Si nosotros amamos a nuestro Dios, nos va a ser más fácil ser fieles a nuestro Dios y no tener estos dos pensamientos como el común de las personas. Y digo, como el común porque la mayoría de personas pues sí creen en Dios, pero solamente en palabra, no en hechos. Sus acciones denotan otras cosas. Y a veces tratamos nosotros de justificar. Y digo, no con ello estoy haciendo una crítica, no, por el contrario, sino que nosotros tenemos que tener esa conciencia y si Dios nos ha dado esta oportunidad y se las da a todos para conocerle, pues seamos fieles a Dios, porque Dios es fiel para con nosotros. Su misericordia nos ha alcanzado por esa fidelidad que tiene para con la humanidad. Entonces, mm, sabemos que el mundo está viviendo en una situación complicada, pero que nosotros, si llevamos el Evangelio a través de nuestro ejemplo, pues ellos vean lo positivo, vean que vamos avanzando y no vean que a lo mejor seguimos igual y no hemos avanzado. Entonces, que vean lo positivo, lo bueno de Dios en nuestra vida. Digo, porque nos falta mucho por hacer, sí. Como seres humanos nos falta mucho por recorrer, pero en nuestras manos está el trabajar día con día en ello. Bueno, la actividad en la iglesia, pues tenemos que seguir con la construcción de nuestro periódico mural y dice que tenemos que ilustrar los versículos que se encuentran en Ruth 1:16 al 17. Y después de esto, vamos a responder qué es la fidelidad. Y digo, nosotros aquí ya lo manejamos como un sinónimo de lealtad, pero ¿qué es la fidelidad? Vemos que también viene de la fe, de la fe. Si la fe está bien cimentada, vamos a corresponderle a nuestro Dios. Si la fe es inconstante, pues a lo mejor vamos a estar entre esos dos pensamientos, entre sí, sí puedo darle la vida a nuestro Dios, pero mejor no, y así vamos a estar inconstantes. Entonces, bueno, pues eso es para la actividad en sus localidades y pues esperando que
que esta escuelita pues sea de edificación para cada una de ustedes. Yo espero no haberlas ofendido con mis palabras, pero de algún modo tenemos que ir reflexionando sobre esta parte, sobre si soy fiel a Dios, si estoy actuando, si tengo realmente la fe viva como Ruth en mi corazón, porque ya conocí a Dios y lo estoy conociendo, y que tanto estoy siendo fiel para con Dios. O hay algo que en mi corazón tengo que trabajar para erradicarlo, que me impide ser fiel para con Dios, me impide ser fiel, ser leal a Dios, que me está desviando de Dios. Bueno, mis hermanas, pues espero que les sea de utilidad y pues vamos a hacer y a concluir con una oración y pues vamos a hacerla con toda humildad y con toda reverencia. Padre Todopoderoso, que moras en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has dado una oportunidad para escudriñar más de tus palabras. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tu fidelidad para con la humanidad pues es inmensa, Señor, porque aun siendo pecadores, pues tú nos dotas del sol, nos dotas de la lluvia y nos dotas de múltiples bendiciones, Señor. Gracias, porque sin ser merecedores, tu bondad nos alcanza, tu amor siempre nos ha llenado nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos permita siempre conocerte, amarte y poder desarrollar esa lealtad y ese compromiso para contigo. Muchos hemos conocido tu evangelio, Señor, y te hemos aceptado como Dios. Así como Ruth en algún momento te aceptó, también nosotros te aceptamos en nuestro corazón, Señor. Permítenos ser mejores delante de ti. Permítenos que siempre tu palabra nos vaya forjando, que esa fe que tú sembraste en nuestro corazón, pues siempre dé frutos, siempre nos lleve a hacer acciones y que también seamos mujeres virtuosas delante de ti. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que tomes sus vidas en tus manos, Señor, y que siempre derrames de tu Santo Espíritu para que nos vaya guiando, para que siempre a través de tu Hijo Jesús nos vaya exhortando y nos vaya diciendo qué cosas están incorrectas delante de ti y vayamos nosotros corrigiéndonos para obtener esa madurez. Porque sabemos, Señor, que si nuestra fe va creciendo, todas las adversidades nos permitirá ir creciendo espiritualmente. Nos va a permitir acercarnos más a ti, Señor, porque sabemos que en la angustia, en la aflicción, en la enfermedad, siempre vas a estar tú, Señor, porque siempre nos tomas en el hueco de tus manos y nos ayudas a salir adelante. Nos llenas de fortaleza y nos permites aumentar nuestra fe en ti. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que siempre nos des un oído atento, un oído circuncidado y que no veamos quien nos expone la palabra de Dios, sino que veamos siempre en ti, Señor, siempre en nuestros hermanos lo mejor que has hecho en sus vidas, Señor, y que siempre sean ejemplo para nosotros para irnos acercando más a ti, porque sabemos que te hemos conocido y que siempre nos has llenado de múltiples bendiciones, aún sin ser merecedores. También te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad, hay alguna tristeza, hay alguna adversidad en el corazón de mis hermanas, Señor, yo te pido que seas con ellas, que abras sus sentidos, sus ojos, sus oídos, Señor, para que siempre vean tu presencia en sus vidas. Porque a veces cuando estamos tristes o estamos en la enfermedad, pues a veces no nos ciegan y no te vemos, Señor. Pero permite que podamos sentir tu presencia, que podamos siempre agradecerte lo bueno que has sido con nosotros. Te pido, Señor, que las escuches, que les des fortaleza y que si es tu, tu voluntad el que ellas alcancen esa sanidad, Señor, pues que siempre en su corazón haya una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti. Te pido, Señor, que nos bendigas, Señor, y que siempre nos llenes de tu presencia y que
el día de hoy nos llenes de un sueño restablecedor y que si es tu voluntad el día de mañana levantarnos, pues siempre seamos agradecidos contigo y que siempre pidamos que estés con nosotros y que siempre veamos en esta creación tan majestuosa que tú has hecho, pues siempre tu bondad y tu amor para con nosotros. Te pido que siempre seas con nosotros, que nos permitas tener una relación cercana contigo, Señor. No permitas que nos alejemos. Y si hay algo que nos impida crecer o que nos impida ser leales a ti o fieles, yo te pido que lo quites de nuestro camino, porque nosotros queremos servirte, queremos ser fieles a ti, Señor, pero sabemos que en nuestro corazón a veces hay cosas que impiden. Yo te pido que las quites y que nos permitas siempre estar más cerca de ti, nos permitas día con día buscarte, porque sabemos que si te buscamos, vamos a obtener la vida. Te pido, Señor, que bendigas a las autoridades de nuestra iglesia, que tú las llenes de tu Santo Espíritu para que puedan guiarnos y nos pueda llevar a esa vida eterna. También te pido por las autoridades del mundo, Señor, porque sabemos que necesitamos más de ti. Necesitamos que tú te manifiestes en el mundo para que podamos siempre ser mejores delante de ti. Permítenos a nosotros ser instrumentos para llevar tu evangelio a más personas y que siempre vean ellos en nosotros, pues tu bondad, tu amor, esa fidelidad que tienes para con nosotros y no vean en nosotros pues aquello carnal, aquello humano, Señor, sino que siempre vean lo bueno, lo positivo y que siempre te has manifestado en nuestras vidas. Señor, permítenos crecer más y más en tu palabra para poder llegar a esa promesa que tú nos has hecho. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, Señor, porque sabemos que delante de ti pues somos malos, somos pecadores, sino te lo pido por aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación contigo, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les mando un fuerte abrazo. Les voy a mandar el material que había quedado pendiente del libro de Ruth respecto a los jueces. Se los mando por el chat bueno, por el WhatsApp. Y pues les deseo un excelente día de reposo. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios las bendiga mucho y paz a vosotras.